Continuamos con nuestro especial 1989, el año del horror, haciendo énfasis en el crimen de Luis Carlos Galán, ocurrido exactamente hoy, hace 30 años. La investigación por la muerte del líder del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán, ha tenido ires y venires. Durante 20 años, decenas de declaraciones y pruebas técnicas estuvieron arrumadas en viejos anaqueles de la Fiscalía, hasta que una fiscal halló una huella digital que le permitió destrabar el expediente que ya tiene a un exministro de Justicia y a un exdirector del DAS condenados. Esta es la historia de un crimen de lesa humanidad. Pablo, este tipo dijo la verdad en 1992 y está diciendo la verdad. Esta convicción llevó a esta experimentada fiscal a iniciar una búsqueda titánica del hombre que para ella era el depositario de los más oscuros secretos del plan criminal contra Luis Carlos Galán. Su búsqueda, que inició en el 2013 con una huella dactilar hallada en un polvoriento expediente de los muchos que para la época le abrieron al narcotraficante Pablo Escobar, le tomó 1 año y medio. Encontramos un proceso relacionado con los hechos de Pablo Escobar y empezamos a hojearlo. Era un proceso ya lleno de ácaros, las hojas no se podían tocar muy duro porque se podían destruir. Estaba en un estado lamentable. Nosotros aquí la logramos reparar colocándole cinta, cogiéndola con mucho cuidado porque esto ya estaba roto, poco legible. Nos tocó casi que usar lupas para poder mirar y constatar todo lo que decía en la declaración. Y efectivamente, esta fue como la pieza clave. Yo diría que fue la pieza clave para reactivar la investigación. Una vez ubicado, el hombre que resultó ser Jairo Lozada Ramos, integrante de los Pepes y escolta de los hermanos Galeano, socios criminales de Escobar, le dio a la Fiscalía la hoja de ruta para desempolvar el caso por el crimen de Galán. Su principal confesión fue la alianza entre el narcotráfico, la política y la policía para exterminar al jefe del nuevo liberalismo. Él decía que había una nómina y dentro de la declaración incluso señala cuánto ganaba un capitán, cuánto ganaba un mayor, y de acuerdo al grado, pues les iban dando diferentes sumas. De la existencia de esa nómina paralela nacieron las dudas frente a las fallas del esquema de seguridad asignado a Galán el 18 de agosto de 1989. Las inconsistencias en versiones de uniformados como el comandante de la policía en Soacha, el mayor Luis Felipe Montilla, sugerían, según la fiscal, que todo había sido planeado. Estos planos inéditos del proceso así lo probarían. Si miramos la policía, si fue que la hubo, mire dónde estaba ubicada la policía, en la parte de atrás de donde estaba el doctor Luis Carlos Galán. Es decir, quedó todo despejado, absolutamente la plaza despejada, que fue por donde entraron los sicarios y tuvieron toda la capacidad logística para poderle disparar al doctor Luis Carlos Galán cuando él levanta los brazos. La investigadora revela incluso un hecho que prueba aún más que fue un crimen en el que participaron agentes del Estado. Jacobo Torregrosa, el jefe de escoltas, es protagonista. El DAS le comenta, o el jefe de seguridad del DAS, del dispositivo, les cuenta, les dice a estos, a los de la policía, les dice, el doctor Luis Carlos Galán va a llevar un chaleco antibalas que no le va a cubrir toda la parte. Cuando él levante los brazos, toda la parte del abdomen de él va a quedar descubierta. Y efectivamente, todas las heridas del doctor, todas fueron sobre el abdomen. Le tomó 6 meses estudiar el proceso que durante 20 años no arrojó resultados. Entre sus hallazgos estuvo la de la desviación del crimen, una estrategia usada en esa época para despistar no solo en crímenes como el de Galán, sino en crímenes como el de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Buscaban personas que tuvieran antecedentes penales, es decir, que fueran muchachos que habían sido condenados por homicidios, que tuvieran antecedentes penales para que fuera más creíble que efectivamente estos muchachos habían estado, o estas personas habían estado involucradas también en ese homicidio. Hace 6 años, cuando el expediente llegó a sus manos, solo existía la condena en contra del exministro Alberto Santofimio Botero y John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, que a su juicio no eran suficientes. Primeros 20 años realmente hubo una lacónica investigación. No fue nada realmente lo que se
lo que se halló. Una de sus grandes frustraciones es no haber logrado identificar a este policía que se ve en este video jamás antes visto, recibiendo un arma justo debajo de la tarima donde fue asesinado el líder político. Las pruebas que recogió recorriendo el país las esconden estos amarillentos expedientes que reflejan el paso de los años y que explican por qué asesinaron a Luis Carlos Galán. Porque él en ese momento se estaba volviendo un estorbo, era la piedra en el zapato de muchos, de los políticos y de los narcotraficantes. Acordémonos que una de las banderas y férreas banderas del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento fue luchar contra el narcotráfico y defender la extradición como una herramienta eficaz para eliminar ese flagelo, como él lo llamaba, tan terrible que estaba azotando a este país en esa época. El hombre de la huella que le reveló a la justicia los secretos más profundos del plan contra Galán y que se convirtió en testigo protegido de la fiscalía, desapareció hace 2 años sin dejar rastro, luego de advertirle a los investigadores que sentía miedo.